Hola, bienvenidos a Tangente. Mi cara normalmente ha sido asociada con secciones muy específicas de la programación de Tangente. Este no será un pasado presente, aunque a lo mejor hablaremos un poco de historia por el calibre de invitado que tenemos hoy. Tampoco es una sección cultural, aunque evidentemente la cultura también estará presente. Y vamos a hablar de muchísimas cosas y yo estoy muy contento porque esto se dice fácil, pero en este caso es absolutamente cierto y lo digo con absoluto rigor. Hoy tenemos un invitado de lujo y estamos muy honrados de poder conversar hoy con el presidente de la República, señor Bernardo Arévalo. Bienvenido a Tangente. Querido Arnoldo, es un gusto estar con Tangente, pero sobre todo platicar contigo. Muchas gracias. De hecho, a partir de esto, yo tengo que hacer una pequeña aclaración, que es al mismo tiempo una disculpa, porque nos vamos a tutear y espero que no se tome eso como una falta de respeto ni al presidente ni a la institución, pero es que simplemente sentí que no nos iba a salir, que iba a ser una cosa forzada, porque yo al presidente tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchos años y entonces lo natural es... Nunca se ha ofendido porque yo lo tuteé. No, claro, tampoco, por supuesto. Y entonces lo natural es que nos hablemos de tú. Bienvenido también a Catafixia Centro, esta librería que es tu casa y que... O sea, santuario. Y que nos hace tan feliz tenerla aquí. De hecho, yo no sé si alguna vez has visto, si Carmen o Luis, los anfitriones de Catafixia, te han enseñado una fotografía debe ser febrero o marzo del 45, no tengo claro cuándo fueron exactamente las elecciones. Que mi papá está parado acá. Sí. Sí, ya la vi. Mi padre está parado acá en las elecciones. Exacto. Y está la fila de votantes y él está ahí hablando con alguien. Sí, es una bueno, me parece que es a dos locales de aquí y él está haciendo la fila para votar. Él está así. Le tocó aquí. Sí. Aquí había un centro de votación y aquí porque la toma de posesión fue en marzo del 45, la elección... En marzo del 45, la elección fue... diciembre del 44. Claro. No se tardó demasiado la Junta Revolucionaria en convocar elecciones. No, para nada. Y luego la transición fue razonablemente corta y felizmente corta. A mí me tocó una larguísima transición de casi 6 meses. Claro. Sí, que ya sabemos los problemas que eso genera y ya vamos a tener tiempo de hablar un poco sobre lo que fue el 2023. Pero antes, ya que estamos hablando de tu padre y de esa fotografía, que es una maravilla, yo recuerdo que en el prólogo a ese libro tan importante que hizo Catafixia, de hecho, donde estamos, hace unos 10, 12 años, y que tú escribiste el prólogo, y que es un libro que quiere rescatar algunos discursos absolutamente claves. Una muy bonita colección de discursos. Sí, porque además Catafixia encontró, digamos, el potencial al mismo tiempo literario y político de esos discursos, porque la escritura de esos discursos es absolutamente robusta y hermosa. Y porque los mensajes mantienen vigencia al día de hoy. Eso es exactamente lo que te quería preguntar, porque en esa presentación de ese libro decís precisamente que a lo mejor de la revolución del 44 no se pueda derivar un programa político, porque claro, los contextos son tan distintos, ha pasado tanto tiempo, pero sí que se puede derivar un programa ético, una especie de faro, de guía ética, de valores, etcétera. Perdón que lo estoy parafraseando mal porque no tengo a la mano el libro, pero más o menos esta es la idea. Es fundamental, es decir, yo lo planteo ahí, lo planteo en otros, lo he escrito en otras partes. La Revolución de Octubre tiene un legado de dimensión histórica para nuestro país. Número uno, en el principio, en la demostración práctica del principio que la política y la ética no están divorciadas. No solo eso, que no deben estar divorciadas. Y que ese mensaje es fundamental para nosotros, ahora en Guatemala, 80 años después, en el esfuerzo por salir de ese pantano de la cooptación corrupta del Estado en la que hemos vivido los últimos 20 o más años,
y empezar a buscar una ruta que rescate las instituciones y que rescate una política con sentido ético, con sentido de servicio. Ese para mí es uno de los principales legados de la Revolución de Octubre y de Juan José Arévalo en particular. ¿Con cuánta frecuencia pensás en él? Todos los días. Claro, ¿no? Estoy en su oficina, o sea, el despacho que él ocupó es el despacho que yo estoy ocupando ahora. Eso fue una decisión tuya. Es decir, ese despacho, cuando tú llegas ahí en enero del 2024, ¿ese despacho estaba utilizado? ¿Era...? Yo, bueno, en algún momento habrá que analizar las razones por las que se decide dejar los símbolos fundamentales del Estado. Algo que es fundamental en todo el mundo. Cuando uno va a París, se sigue, el presidente sigue atendiendo en el Palacio del Eliseo. Cuando se va a Londres, el Parlamento sigue operando donde ha estado históricamente y el primer ministro en la misma casa en Downing 10. La Casa Blanca sigue siendo ocupada. Muy probablemente esas casas también todas han tenido que ser adaptadas y podrían haber, y podría pensarse que habría nuevos edificios mejores para las funciones que hay que cumplir ahora en ellas, pero los países no los abandonan porque son símbolos de identidad, símbolos de institucionalidad, símbolos de estatalidad que es necesario recuperar. Yo nunca entendí por qué se abandonó el Palacio Nacional como centro de gobierno. Y se intentó convertirlo en un palacio de cultura que nunca llegó a ser porque no había actividades suficientes, ni mucho menos. Y entonces parte central de lo que yo tenía claro que había que hacer era recuperar esos símbolos de la institucionalidad, porque es parte de la recuperación del sentido de Estado y de identidad. Y desde el primer día me fui a atender en el despacho que había estado abandonado durante mucho tiempo. Lo usaban de vez en cuando para recibir alguna delegación extranjera, pero no como oficina de trabajo del presidente de la República. Bueno, digamos una pequeña digresión y un intento de aventurar una respuesta. Entre otras razones porque lo público ha sido históricamente despreciado en Guatemala, porque el Estado ha sido visto como un administrador de patrimonios privados, en donde lo público está completamente subordinado a eso, y es mucho más fácil no rendir cuentas cuando el presidente no está en el palacio, sino quién sabe dónde, ¿no? Además, porque claro, ahora todo el mundo sabe, me quiere encontrar, va a Palacio y me va a ver o en mi oficina o atendiendo en alguno de los salones. Ahí tenemos las reuniones de trabajo. O sea, el Palacio ha vuelto a ser un centro vivo, pero además un centro abierto, porque tampoco es que sea una oficina cerrada donde los funcionarios públicos atienden de espaldas a la población. No, está lleno de escuelas, lo visitan los colegios. Tenemos más o menos 2 o 3 conciertos gratuitos en distintos salones por semana. Es un palacio vivo, donde la gente se pasea por los pasillos y se encuentran de vez en cuando con un presidente que está caminando a su trabajo. Claro, claro. Acaba de ser ahí el Festival Centroamérica Cuenta. Yo no sé cuántas veces en las mesas oí gente de distintos países diciendo lo que sabíamos de este palacio históricamente son ciertas cosas que no son precisamente amables y mucho menos amigas de la literatura o de la libertad de expresión, y ahora esto está lleno de escritores y de periodistas, ¿no? Bueno, fue una linda experiencia. Te lo pregunto, te preguntaba lo de con cuánta frecuencia pensabas en tu padre, también en el sentido de si el tipo de preguntas, y por supuesto esto está entrando en una intimidad casi de orden, yo soy muy precavido cuando uso esos términos, pero casi de orden espiritual, vamos a decir, que es si te preguntas qué habría hecho, qué habría pensado en situaciones como las que tú has estado enfrentando en este tiempo. Totalmente. O sea, yo pienso y a veces incluso retóricamente le digo, bueno, ¿qué hubiera hecho? E intento recordar de, por ejemplo, sus memorias en despacho presidencial, situaciones equiparables
en algún momento y de repente me recuerdo de frases que él tiene donde relata momentos y sobre todo la conclusión a la que llega. Y pienso muy a menudo, pienso en qué haría él, pienso en los retos que tenía, pienso en las enormes diferencias que hay en términos de los contextos en que estamos viviendo y en las enormes similitudes que hay en términos de los retos que estamos haciendo, porque al final, en ese momento era de una dictadura tropical, de donde había que rescatar una institucionalidad para empezar a construir una democracia. Ahora nosotros lo hacemos de un pantano de corrupción, pero el objetivo es sentar las bases para el desarrollo de un Estado democrático donde las instituciones estén al servicio de la población y den resultados concretos que se manifiesten en cuestiones tangibles, en educación, en salud, en los distintos órdenes. Como de esos temas que estás mencionando vamos a hablar en profundidad conforme avance esta conversación. Solo un comentario, una curiosidad, y es la sensación de que sos significativamente mayor que lo que era él cuando fue presidente, que es una sensación parecida a la que dicen con frecuencia tener quienes perdieron a sus padres a muy temprana edad, esa sensación de haber superado la edad del padre cuando el padre cuando falleció, sí, y tenía tantos años. Sí. Y que causa una especie de conmoción en el individuo que dice, yo soy ahora ya más viejo que mi papá. Sí. Pero en tu caso, que no es el caso en términos de cronológicos y cuándo murió él, pero sí lo es en términos de cuándo están ambos ocupando la presidencia. Totalmente. Mi padre fue el presidente más joven de la historia, 40 años cuando asume la presidencia. Y yo ya llegué con 64 maduritos años a la presidencia. Hay una diferencia considerable. Con la que sí has tenido estas conversaciones, con las que no tenés que especular qué habría pensado, qué habría dicho, etcétera, es con tu madre. Con mi mamá, con mi madre un poco lo que hacemos es rememorar situaciones, condiciones, momentos alrededor de eso. Sí, y ella a veces se levanta y reflexiona y dice, miren, a mí me tocó ser esposa de un presidente y padre de otro presidente. Esposa y madre de presidentes, es una cosa. Qué tarea esa. Entonces ella agarra y dice, se queda pensando. Hay otra persona hablando de lo que nos dicen los que ya no están y cómo tratamos de imaginar qué pensarían, sobre la que te quería preguntar. Porque yo mismo me encuentro a veces pensando qué pensaría él y qué estaría analizando él. Porque para mi generación la mirada suya fue absolutamente esencial, fue una inteligencia absolutamente clara para ayudarnos a entender y a navegar las incertidumbres del post-conflicto, que fue de Alberto Torres Rivas y que yo sé cuán importante fue en tu vida, y que fue una especie de mentor también directo para tu generación. Para mi generación y para mí personalmente, yo digo que yo he tenido dos maestros en mi vida. El primero es mi padre y el segundo fue Edelberto. Edelberto era un amigo entrañable, era una intelectual de una profundidad reflexiva, analítica, con una madurez que le permitía identificar los contextos y entonces ir adaptándose a los contextos que iban cambiando. Edelberto es una persona que no tenía ningún problema ni ningún miedo en cambiar, en reflexionar. Era al mismo tiempo terriblemente consistente, porque no se movía de principios, de orientaciones, de valores. Y sí, y con él teníamos una amistad muy especial, construida alrededor de la reflexión sobre la construcción del Estado en el mundo en el que vivimos ahora. Trabajamos juntos, colaboramos en algún lugar, escribimos hasta artículos juntos, es muy especial. Y sí que pagó un precio por esos cambios de opinión, vamos a decir, que nunca fueron gratuitos ni nunca fueron veleidosos, sino eran sobre la base de nueva evidencia, y a mí me parece un gesto de inmensa honestidad intelectual y de valentía, en un mundo en donde se espera, digamos, que
El valor primordial es esa especie de coherencia rígida en donde no cambias de opinión nunca en tu vida, como si la vida y tus propias percepciones de la realidad fueran fijas durante el curso de una vida entera, y no fue el caso de él. No, para nada. Alberto fue una persona que evolucionó en su reflexión, en primer lugar académica, y a partir de esa reflexión académica, en su reflexión política. Y tenía la tranquilidad y la entereza de manifestarlo y hablarlo sin ambajes, sin ningún problema. Y bueno, él fue uno de los fundadores del movimiento Semilla. Él convocó al grupo original de 16 personas en el que estábamos reflexionando sobre, que en ese momento no era ni siquiera partido político. Ni se pensaba en serlo. Ni se pensaba en serlo, era un grupo. Esto es previo a la coyuntura de 2015. Era previo a la coyuntura del 2015. De hecho, el 2015 nos plantea ciertas preguntas que hace que vayamos llegando a la decisión de, hay que hacer algo más allá de seguir reflexionando, y bajémonos de la Torre de Marfil y veamos qué podemos hacer con las manos. Bueno, esa es la segunda característica de la valentía enorme de Adalberto. Una es la que hemos nombrado, su capacidad de cambiar, que requiere ser muy valiente. Y la otra, que es rara, es decir, me parece que la reflexión académica, que el estudio, etcétera, no debería de ser un fin en sí mismo, sino que si no está puesto al servicio de la acción política y de la transformación de la realidad, pues es un poco inútil, ¿no? Esa es una vieja reflexión de las ciencias sociales, un debate que no va a terminar. Pero efectivamente, lo que queda claro al final es que la acción política que no está sustentada por una reflexión intelectual sobre los retos que enfrenta el país es superficial. Y por el otro lado, es frustrante muchas veces. Superficial y efímera. Efímera también. Inútil la mayoría de las veces. Y que, por el otro lado, la reflexión académica puede ser frustrante si no se le da algún tipo de forma y de sentido de servicio y de utilidad a lo que está sucediendo. Claro. Yo no sé cuán fácilmente, digamos, y sobre todo ahora desde la presidencia, tú cambias de sombreros entre el político y el sociólogo que reflexiona sobre la realidad, cuán tentador e inevitable te resulta estar permanentemente haciendo análisis de lo que está ocurriendo a tu alrededor, etc. Pero quisiera hacer un ejercicio que es particularmente sobre la naturaleza del poder. A mí me llama mucho la atención, digamos, viendo tu biografía, que supongo que vas teniendo una comprensión escalonada sobre el poder. Primero desde las organizaciones internacionales y la sociedad civil, que está en los márgenes, digamos. Luego desde la oposición, cuando decidís participar políticamente y estar en el Congreso. Y luego como presidente de la República. No es la misma imagen del poder la que se va teniendo en esos distintos momentos. Hay algo que a partir de la presidencia te tomó completamente por sorpresa sobre la naturaleza del poder, sobre la manera como se disputa, cómo se ejerce, etcétera, que no hubieras anticipado, que las reflexiones y experiencias previas no habían tomado en cuenta. No, yo te diría que no hay muy poco que intelectualmente no tuviera ya en el radar alrededor del tema del ejercicio del poder. Vivirlo, experimentarlo y sentirlo son cosas totalmente distintas. Y entonces es un poco, por ejemplo, en mi trabajo académico yo hablo sobre formación estatal, creación del Estado, un análisis de los juegos que hacen los distintos actores alrededor de los procesos que van formando instituciones, mentalidades. Lo que es fascinante es verlo reflejado en personas
como tú, como yo, como las personas que llegan a sentarse en la oficina, a hacer una gestión, a proponer una idea, a tratar de hacer algo, y entonces ves esa categoría, si tú quieres, académica y analítica, reflejada en las acciones de personas, de individuos, y entonces ves cómo se mezclan esas dos cosas de una manera muy, muy interesante. Pero también la dimensión psicológica, imagino. Bueno, yo, y tal vez una de las grandes lecciones, y esto sí es algo que está en, creo que es el primer o el segundo capítulo de las memorias del despacho presidencial, las memorias de mi padre, es la cantidad de tiempo que invertimos en el manejo, la administración de los aspectos psicológicos de las personas que están involucradas en ese terreno minado tema. De sensibilidades. Realmente es cuestión de administración. Él lo dice con otras palabras. Claro. Pero de cómo lo personal al final termina siendo, en términos de ocupación de tiempo, un elemento muy importante en el ejercicio de la política. Pero luego cuando volvés a la dimensión analítica, académica, etcétera, esa dimensión personal desaparece completamente de los análisis. Es casi, no diré mal visto, pero no es una consideración que importe tanto cuando se hace historia o cuando se hace ciencias sociales o análisis. Cuando haces ciencias sociales estás trabajando sobre categorías, claro, y cuando estás en la acción estás trabajando con personas y con personalidades. Y eso es una parte real. Y personalmente, yo evidentemente puedo anticipar la respuesta a esta pregunta, porque me parece obvia, pero me resulta fascinante poder escucharla de ti. Es una pregunta muy sencilla, es ¿cuánto cambió tu vida a partir del 14 de enero de 2024? Muchísimo. Porque de verdad que la ocupación de gobierno es absorbente. De hecho, me he tenido que disciplinar para rescatar tiempo personal de descanso, porque si uno quisiera podría estar 29 horas al día metido en temas de la administración. Nunca se acaban las cuestiones, nunca se acaban los retos, nunca se acaban los problemas. Hay una agenda de temas pendientes de los que uno debería estar ocupado, y eso realmente se convierte en una ocupación que totaliza la vida. Ocupa por completo tu espacio vital. Entonces, uno tiene que forzarse de repente para decir, no, bueno, mi esposa, mis hijos, mis nietos, hay que buscar espacios para poder recargar baterías, lo que te permite después, por supuesto, volver con energía a lo que tienes que hacer todos los días. Pero cambia, la vida cambia, porque el ejercicio de la primera magistratura absorbe por completo a la persona. En tu discurso de toma de posesión hablaste de que nos encontrábamos como sociedad frente a una coyuntura crítica, fue el término que utilizaste, de dimensiones históricas. Básicamente nos dijiste que nos jugábamos el futuro en ese momento. ¿Has sentido alguna vez la sensación del peso de la historia sobre los hombros? La otra forma de plantearlo, ¿te has sentido alguna vez como, te has hecho la pregunta, ¿estaré yo a la altura de los retos que este momento en particular se nos presenta? Porque está claro que este gobierno no es uno más en una seguidilla de gobiernos democráticos que vienen del 85 para acá. Aquí hay una serie de características que lo hacen absolutamente extraordinarios, que le otorgan una característica transicional que no sabemos muy bien al final de estos 4 años qué nos depara el destino, pero sabemos que no es lo mismo, que la inercia de alguna manera, que la inercia que traíamos de alguna manera se interrumpió. Pero te has preguntado eso
como individuo te lo pregunto, la sensación de tener la historia sobre los hombros, ¿estaré yo a la altura del reto que se me presenta? A ver, lo primero es la convicción de que efectivamente este es un momento histórico. Empezó desde la elección, la resistencia, lo que estamos viviendo ahora, porque creo que estamos en un punto de inflexión, que todavía está por definirse de una manera categórica. Nosotros, el término de punto de inflexión está asociado generalmente a la idea de una trayectoria, y el Estado guatemalteco, la sociedad guatemalteca, la política guatemalteca venía en una trayectoria trágica, triste, de pérdida de valores, de sometimiento a este mundo de la corrupción, que había puesto a la gente en un mundo de cinismo, donde no importa por quién se votaba. La gente elegía inclusive a narcotraficantes confesos al Congreso de la República, porque al final no importa a quién se escoja, porque todos son iguales. Todo ese desarrollo que se había venido acumulando explota alrededor de nuestra campaña, de mi elección, en lo que se constituye en una oportunidad para hacer un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un cambio de ruta, es dejar de continuar en la inercia de ese país que se va hundiendo en el lodo de los políticos corruptos y de la corrupción, y que empieza a reconstruir sus instituciones democráticas a partir de la convicción de que podemos ser mejores, podemos llegar a mejores destinos si lo hacemos en conjunto. Eso no ha terminado. Eso es parte de lo que estamos jugándonos todos los días, y eso se hace en la forma como uno enfrenta las decisiones que se van tomando cotidianamente, en donde uno tiene que tener claro en qué medida las decisiones que vamos tomando afectan o no las posibilidades de efectivamente confirmar el cambio de dirección que creemos que es posible para el país. Yo no me pregunto todos los días si estoy o no a la altura de la historia. Mi pregunta es mucho más práctica. Las decisiones que estamos haciendo, los proyectos que estamos implementando, contribuyen en efecto a ese objetivo de permitir que este país rescate un futuro, rescate instituciones democráticas, se oriente hacia la posibilidad de tener una relación sana entre autoridades y pueblo o no. Y esa es la pregunta cotidiana con la que creo que yo, y creo que muchísima gente en mi gobierno, el gabinete fundamentalmente, opera. Todos estamos bajo la conciencia de que lo que estamos haciendo tiene una importancia para poder orientar al país en una dirección que nos va a trascender a nosotros. Nosotros vamos a dejar el poder dentro de 4 años, habrá un momento electoral. La primera prueba es que el país escoja a una fuerza política que rompa con el paradigma corrupto que sigue dominando en muchísimos partidos políticos, y que se oriente en una dirección. No estoy diciendo que nos reelija a Semilla, a nosotros, estoy diciendo que sencillamente se oriente por una opción que se aferre a ese cambio que estamos construyendo y que decida seguirlo construyendo. Tú insististe muchas veces lo has dicho en entrevistas, lo incluiste en el discurso, resumiste un poco la acción de gobierno a partir de la frase: no hay democracia sin justicia social y no puede haber justicia social sin democracia. Efectivamente. Pero esa frase también está sobre la base de algo que esa frase a veces parece menos un axioma y más una paradoja, en el sentido inevitable de que el respeto a los procedimientos democráticos a veces ralentiza la acción gubernamental para la reducción de brechas de desigualdad, etcétera, etcétera. Y entonces, a la vuelta de la esquina tenemos siempre la tentación autoritaria de las soluciones rápidas,
el demagogo oportunista que ofrece cambiar las cosas en cuestión de meses, etc. ¿Cómo reconciliamos eso? ¿Cómo reconciliamos? Porque entiendo perfectamente lo que significa la frase sin democracia, no puede haber democracia sin justicia social, ni justicia social sin democracia, pero a veces parece que ambas dimensiones están enemistadas por eso mismo. Todo depende de tu perspectiva. A mí, lo que pasa es que, como parte de mi actividad académica ha sido ser estudioso de la historia. Cuando tú ves la historia, te das cuenta que cuando los cambios ocurren de una manera que no tienen suficiente fundamento, no son sostenibles en el tiempo. Y entonces lo que haces es que intentas buscar atajos para dar grandes saltos que terminan en grandes retrocesos. Yo tengo a nivel histórico un ejemplo. Uno de los más grandes experimentos sociales de la humanidad fue la Unión Soviética, en donde hubo un completo reestructuración del orden social y político para crear una sociedad nueva de hombres libres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te cargaste 100 30 años, millones de seres humanos en el proceso. Más allá de eso, deja eso, además de eso que es importante, pero hoy, para el punto que nos vemos, hoy, después de todo eso, de la caída de la Unión Soviética, etcétera, Rusia está más cercana a lo que era en 1900 que un país como Suecia, que siguió un proceso de desarrollo gradual y progresivo, pero que hoy es una sociedad completamente transformada. Lo que importa es la sostenibilidad del cambio. Y la sostenibilidad del cambio tiene que alcanzar por un trabajo paciente de ir construyendo los elementos que te permiten dar un paso y seguir adelante. No puedes construir un régimen de justicia social sencillamente creando una nueva clase de gente que va a estar en control de todos los recursos. Lo que haces es rompes un viejo orden y estableces uno nuevo. Lo que tienes que hacer es establecer un mecanismo mediante efectivamente ese principio de que el Estado debe servir a todos y debe garantizar condiciones básicas, fundamentales de acceso equitativo, de acceso a la salud, de acceso a la educación, etcétera. Eso se arregla y se alcanza a través de un proceso de desarrollo que toma tiempo, que toma décadas, pero que cuando lo vas construyendo de esa manera es sostenible. Es como lo que a mí me acusan de tibio porque no fui a sacar a sombrerazos a Consuelo Porras del Ministerio Público. En primer lugar, si yo hubiera hecho un acto de esa naturaleza, inmediatamente en la condición actual en la que vivimos, se hubiera decretado que el presidente de la República estaba abusando del poder. Claro, y has dicho que eso podría abrirle generado eso, las puertas a un juicio político y darles argumentos a los enemigos de la democracia, a los mafiosos. Y entonces de esa manera lo que haces es terminar el proceso. Entonces alguien me dijo el otro día, sí, pero entonces deberías haber agarrado al ejército y entonces ir... ¿A eso queremos regresar? ¿Queremos regresar a la política de la fuerza? ¿A resolver los problemas manu militari? Esa es la ruta para... Una vez que abres esa ruta, la ruta a la democracia, ¿dónde se te quedó? Esta salida resignada de Joviel Acevedo y sus chantajistas en la plaza, ¿te confirma esa, digamos, de alguna manera, esa manera en donde, es decir, levantaron el campamento y se fueron a ir? Nosotros teníamos una estrategia muy clara desde el comienzo. Con la ministra de Educación, no íbamos a ceder a ninguna ilegalidad, que era lo que estaba construido en el pacto colectivo que había venido desarrollando él,
alrededor de muchas de las funciones que no le correspondía, pero tampoco íbamos a cometer ninguna ilegalidad en el marco del proceso. Sencillamente íbamos a tener claro que el objetivo de todo nuestra tarea era proteger la educación de los niños y de las niñas sin caer en las provocaciones de tratar de hacer un show político alrededor de ese sistema. Y eso se hizo de manera paciente y clara, dando un paso, dando otro, tomando las medidas, poniendo las denuncias, no sé qué se imagina la gente que de repente el otro día leyó un artículo que decía, es que esperaron mucho para poder hacer esas cosas. No sé qué esperaran, que reprimiéramos por la fuerza. Y entonces eso, ¿qué íbamos a lograr con esa medida? Eso no iba a conducir a lo que hemos visto ahora. Y es sencillamente un desmoronamiento de un movimiento sindical en donde los propios maestros lo hicieron irrelevante porque más del 90% de los maestros siguieron dando clases en todo el país. En la entrevista que te hizo Pepa Bueno para El País, en la clausura del Festival Centroamérica Cuenta, hablaste de quienes buscan esta suerte de autojustificaciones a partir del principio de que el fin justifica los medios. ¿A eso te referís más o menos, a esa confusión que hay entre tomar atajos, soluciones rápidas como una especie de pragmatismo político versus esta opción más mesurada y pensada a la que te estás refiriendo? Mira, porque hay quien asociaría, digamos, el pragmatismo político con una especie de opción distinta a esta acusación de tibieza, ¿no? Regreso nuevamente cuando tú me hiciste la pregunta diaria que yo me hago es cuál es el efecto de lo que estoy haciendo y de las decisiones que estamos tomando en el objetivo final, que es un punto de inflexión que sea sostenible para dirigir al país a un futuro diferente. Y desde ese punto sostenible quiere decir que se reproduzca en el tiempo. Que no te lo voten en 4 años. Que no lo voten en 4 años, que se sigan escogiendo gobiernos democráticos de distinto signo, uno tras otro, que vayan construyendo un país que cada vez va avanzando hacia el futuro. Nosotros tenemos muy claro que en 4 años no resolvemos los problemas de 500 años. De injusticia, de abusos, de racismo, de exclusión, de todo lo que quieras. Pero podemos sentar las bases para un proceso de construcción nacional mucho más sano. Viniendo de donde venís en términos de formación profesional, etcétera, con una convicción absoluta de que es posible construir consensos, de que el diálogo es un mecanismo eficaz para resolver tensiones y conflictos, y disputas. ¿Cómo llevas las críticas, sobre todo esta versión de críticas más encendidas? Por ejemplo, la acusación de tibieza, que no solo tiene que ver con tu gestión personal, sino también con el gobierno y con tu forma de liderazgo. ¿Qué haces con ellas? ¿Te sirven? Mira, yo también ahí en ese sentido el juicio de lo que estamos haciendo lo va a dar la historia. Y no 4 tipos que están que casualmente te escriben una columna o tienen un micrófono o gritan cosas desde su auto. Nosotros tenemos claro hacia dónde estamos yendo y las razones por las que estamos actuando. Hay una lógica que esa gente no termina de entender. Lo que logras por la fuerza solo es sostenible por la fuerza. Y la lógica de sostener algo por la fuerza te va obligando cada vez más a usar esos mecanismos, que es la ruta y la deriva del autoritarismo. Y al final terminas estando solo en la capacidad de sostener un modelo si eres capaz de concitar poder coercitivo serio, armas alrededor tuyo. Entonces, queremos ir en esa dirección, porque en esa dirección ya hemos probado ir durante mucho tiempo y no es sostenible. El reto es, pues, la gente dice, ay, sí, el diálogo, que no sé qué. El diálogo lo que hace es que cada vez más se vaya ampliando
el grupo de gente, de ciudadanos que están dispuestos a defender lo que tenemos. ¿Qué es lo que defendió las elecciones, el resultado electoral el 23? Los pueblos indígenas que se fueron a la calle porque dijeron no queremos perder la democracia. No estaban apoyando a Semilla, no me estaban apoyando a mí como Bernardo Arévalo, estaban apoyando al principio de que sabían que en un régimen democrático tenían más probabilidades de alcanzar una respuesta a sus aspiraciones que en un régimen autoritario, que es lo que han probado toda la vida. Esa es una respuesta a estas críticas en específico, pero otro tipo de frustraciones, por ejemplo, la velocidad en que ciertas soluciones llegan, esas para las que estoy seguro que tendrás una respuesta, pero las puedes entender un poco. No, yo entiendo muy bien, entiendo perfectamente a la gente que quisiera que ya tuviéramos construido un nuevo aeropuerto, funcionando el tren, resuelto el problema de los puertos, bajado los precios de la carretera, bajado los precios de la canasta básica, haber no iba a decir los precios de las resuelto medicinas. el problema del tráfico, pero en muchas de esas cosas estamos haciéndolo de una manera concreta. Los precios de las medicinas, hoy tú tienes, por primera vez en muchísimo tiempo, la posibilidad, en primer lugar, abastecimiento de la lista básica de medicinas en los hospitales como no lo tenías en décadas. Tú vas al hospital y los hospitales están abastecidos de medicinas y empiezan a estar equipados cada vez más. La gente se queja porque luego hay un tomógrafo y se arruina el tomógrafo y cuesta cambiar un tomógrafo. Tampoco somos un país de esos que tiene 4 tomógrafos por hospital. O que los fabrica. O que fabrica tomógrafos y hay que mandar a traerlos y es un tema. Toma tiempo y uno entiende que la gente pues sea impaciente alrededor de eso. Pero hoy tenemos un abastecimiento como no hay. Los precios que se están logrando en las medicinas y que se están poniendo a disposición en las farmacias populares son increíbles. Claro, no están en todas las esquinas. Nuestro compromiso es tener por lo menos una farmacia con medicina a costo en cada municipio del país hacia fin de año. Pero si tú tienes que comprar, no me acuerdo el nombre de la medicina, para la presión, puedes escoger entre ir y comprarla en una farmacia X y pagar 7 quetzales por pastilla, o ir a comprarla a una de las farmacias que están ahorita, algunas ya funcionando en los hospitales, como el de Zacatepeques, como el de Joyabaj, en varios, en 70 centavos de quetzal. Sí, y eso no es algo que está en el horizonte. Está pasando ahorita, claro, lo vamos haciendo de manera gradual porque no hay una farmacia en cada esquina que venda de esta manera. Pero ya hay una diferencia de precios, ya hay equipamiento. Y está demostrado que es posible hacerlo. Es lo que lo estamos haciendo. Yo te lo decía nada más porque supongo que coincidirás con esto. Probablemente pocos áreas del Estado son más sensibles que la salud. Totalmente. Y por la vía de la salud también es posible restablecer la confianza entre los ciudadanos y el Estado, porque es algo tan sensible, es un asunto de vida o muerte al final, es un asunto que tenés a alguien enfermo en la familia y la vida se desmorona y si no puedes pagar una medicina es que te querés morir. No, totalmente, tienes que tener, es el derecho a la salud, claro. El derecho a tener atención médica de calidad, eso y la educación son fundamentales. Claro. Pero supongo que, visto esta empatía que puedes sentir hacia las frustraciones ante la velocidad de las cosas, que era lo que me refería un poco con la tensión entre procedimientos democráticos y lograr acelerar ciertos cambios, etcétera, y que los procedimientos democráticos, como has dicho, son finalmente los que le darán sostenibilidad a esos cambios, y que puedes empatizar con esas frustraciones, y que también te llegan las críticas, que las escuchás, que sabes de dónde vienen, etcétera. Pero independientemente de eso, ¿hay algo en estos 18 meses que te gustaría decir, esto faltó, esto debió haberse hecho de otra manera, estos fueron en última instancia quizá errores que se cometieron? A ver, errores cometemos todos los días de distinto tipo,
Podríamos haber tomado una decisión mejor en algunos casos, sí, sin ninguna duda. La acción humana, quien diga que actúa sin cometer errores, vive engañado. Ahora, que la gestión en general sea el resultado de esos errores, no. Podríamos, no sé, si hubiéramos estructurado el presupuesto de una manera distinta, por ejemplo, podríamos haber contratado un equipo más fuerte para la reforma del Ministerio de Comunicaciones. Pero uno va aprendiendo sobre la marcha y vas viendo cómo vas sacando las cosas. Bueno, de hecho, otra forma de plantear esto es que, digamos, siempre habrá una tensión entre el plan de gobierno y los argumentos y las promesas de una campaña y lo que se consigue ir haciendo cuando el gobierno empieza. Pero la pregunta ahí es un poco con chanfle, pues, para que nos respondas eso, pero también otra cosa que yo tengo una que es similar a la pregunta que te hice sobre si te había llevado alguna sorpresa con la naturaleza y el ejercicio y la disputa por el poder, y es cuánto anticiparon ustedes el estado calamitoso y en ruinas en que encontraron las instituciones. Nosotros sabíamos que íbamos a porque de eso depende la capacidad de ofrecer resultados después, supongo. Nosotros sabíamos que íbamos a encontrar un estado corroído por la combinación de ineficiencia y competencia. Lo que sucede cuando llegas es que te das cuenta de las implicaciones que hay para reconstruir esa capacidad y los recursos que tienes para poder hacerlo. Porque no tienes tú no puedes llegar a un ministerio en donde que se dedicaba en el 80% a administrar negocios sucios alrededor de la construcción, por ejemplo, y decir, bueno, este ministerio es un ministerio que ocupa 800 profesionales, aquí tengo yo mis 800 profesionales para sustituir a estos. No existe, no lo tienes. Entonces tienes que ir de una manera gradual. Ahora, nosotros no estamos dando excusas de que no es muy difícil y por eso no damos resultados. Damos resultados. Estamos dando resultados en educación y sobre todo cuando los ves desde el punto de vista comparativo, claro. Ahí te das, por supuesto, el caso de los remozamientos. Nosotros Guatemala tiene 36,000 escuelas. Nosotros nos hemos fijado como propósito remozarlas todas. Y lo estamos haciendo junto con los padres de familia y a veces en colaboración con los alcaldes para la construcción por ejemplo, los alcaldes a veces cooperan construyendo las salas donde están las cocinas para poder darle comida caliente a los niños, porque estamos recuperando el principio de darle comida caliente a los niños y no las bolsas esas infames que daban anteriormente. Ya llevamos más de 15,000 escuelas remozadas, de manera que sabemos que vamos a completar el remozamiento de las escuelas y vamos a poder comenzar otra vez a hacer un remozamiento. ¿Cuántas escuelas remozó? 36,000. ¿Cuántas escuelas remozó el gobierno anterior en 4 años? 4,000. O sea que nosotros en menos de un año pasamos de lejos ese objetivo. Puestos de salud, por supuesto, yo quisiera poner un puesto de salud en cada aldea donde se necesita. Y hasta este momento llevamos solo como 20 y pico puestos de salud, aunque ahorita creo que ya se encontró en el ministerio una fórmula con unos modulares para acelerar en el tema. Entonces solo llevamos 20 y pico de los que vamos a acelerar. Creo que a fin de año podemos llegar a 50 y pico. ¿Cuántos construyó el gobierno anterior? 4. Mira, yo puedo entender... Entonces, cuando tú ves comparativamente... Claro, es increíble. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Lo que no podemos hacer es resolver la brecha enorme histórica que se heredó. Absolutamente. Yo lo único que digo en ese punto es que... es decir, la defensa de la democracia en el 2023 implicó una disposición extraordinaria de, según esa encuesta de Oxfam, el 17% de la población
por poner el cuerpo para defender la infraestructura institucional de este país y las libertades, etcétera, etcétera. A la cabeza de ese 17% ya sabemos que estaban las autoridades ancestrales indígenas. Esa disposición de sudor y lágrimas de esos meses del paro por defender la democracia, yo creo que por lo menos ese 17% que demostró una disponibilidad extraordinaria por poner el cuerpo, puede también entender, más allá de esta lista de resultados, que se encontraron instituciones en ruinas, que la cosa se estaba cayendo a pedazos, etcétera, y que va a costar sudor y lágrimas e insistir en lo cuesta arriba que es, ¿no? Yo creo que la gente lo está entendiendo. Yo me encuentro con gente que lo está entendiendo muy tranquilamente, y cuando vamos a los territorios, estamos en los lugares, y que en los lugares más pobres ese es donde se ve más claramente la diferencia que estamos haciendo. Y entonces ahí la gente dice, es que vemos los cambios, porque se abrió un comedor social que no estaba antes, porque se abrió un hogar, Mis Años Dorados, para poder hospedar a los ancianos de la comunidad que no estaba antes, porque hay un programa de becas artesanos. La gente lo nota. Claro, lo que pasa es que eso sucede en el marco de brechas que son mucho más grandes. Pero la gente viene y siente, no, las cosas están pasando. Y eso se va acumulando. Nos ha tomado más trabajo en algunas áreas que nos han afectado. Nos ha tomado más trabajo en el área de caminos, en donde la construcción de obra pública ha sido el motor histórico que financia la corrupción. En consecuencia, desmontar el andamiaje de corrupción que ha estado en el Ministerio de Comunicaciones ha costado, pero ya se va saliendo adelante. Entonces ahora ya se empieza a ver todo el hecho de que ya empezamos a ver los procesos de construcción, se están firmando los contratos, vamos a poder seguir, y eso empieza a dar. Pero ahí, ese retraso, la gente lo ve y dice, sí, es que todavía no se ha resuelto el problema de las carreteras. Ahí vamos retrasados. Ahora que estás hablando de comunicaciones, porque es el botín ambicionado por la corrupción, quería tocar rápidamente el tema de la lucha contra la corrupción, porque si Signos hizo un diagnóstico, una radiografía, entendimos las dimensiones de la corrupción, y eso finalmente nos sacó a las calles en 2015, y a partir de ahí comenzó una inercia transformadora dentro de la cual todavía estamos viviendo a la fecha. Pero es verdad también que el enfoque, y esto es algo de lo que tú has hablado en repetidas ocasiones, el enfoque exclusivo en la judicialización de la corrupción, en meter a los corruptos al bote, hizo que se generaran estos ciclos interminables de venganzas. Tú mismo lo has llamado un movimiento pendular, en donde primero avanza la lucha contra la corrupción y luego viene una especie de restauración casi post-revolucionaria del antiguo régimen corrupto, en donde quieren cortar las cabezas de quienes los persiguieron antes, etc. La criminalización que estamos sufriendo todos, ¿no? Exactamente, y eso tiene a importantes, a muchas personas en el exilio, etcétera, etcétera, y en prisión y demás. El Ministerio Público no sirve ahora para la lucha contra la corrupción. Hay tantísimas denuncias que no avanzan y no se puede utilizar. El Ministerio Público sirve a lo que está sirviendo ahora es al mantenimiento de la impunidad. Pero tú has hablado mucho de muchas otras acciones que se hacen para luchar contra la corrupción que no pasan necesariamente por la judicialización. Esas no necesariamente son visibles, sobre todo porque no tienen, digamos, el carácter mediático que tenía y a lo que nos acostumbró el 2015 y los años posteriores, que era ver funcionarios corruptos, etcétera, a nosotros nos encantaría esposados. A nosotros nos encantaría que las personas a quienes nosotros denunciamos ante el Ministerio Público, pues sufrieran el castigo correspondiente que se ha establecido en la ley por los delitos que los estamos denunciando después de que haya habido un proceso. Tenemos más de 270, ya no sé a estas alturas, cuántas denuncias han puesto las distintas instituciones de gobierno ante el Ministerio Público. El problema es que antes la idea era, se pone la denuncia y automáticamente se lo llevan a la cárcel, etcétera, etcétera. Es ahí donde nosotros no podemos, porque no podemos franquear. No, porque el Ministerio Público está cooptado
por este sistema, con muchos, no todos, pero algunos juzgados que están al servicio de la impunidad. Entonces, claro, nosotros podemos hacer denuncias, pero las investigaciones no avanzan. Y entonces la gente de repente dice, yo veo que dicen que luchan contra la impunidad, Pero no he visto a nadie preso. pero no veo a nadie preso. Claro, ese es el efecto del tema de la CICIG. Antes agarraban y lo agarrabas y lo ponías preso. Lo cual tiene sus problemas en sí mismo, en términos, de nuevo, de sostenibilidad. Tiene otro tipo de problemas. Ahora, donde nosotros vamos avanzando, por ejemplo, es en la creación de mecanismos que dentro del Estado van sustituyendo toda una serie de normas y procedimientos que servían a la corrupción por normas y procedimientos que evitan la corrupción. Estamos trabajando en crear más transparencia, estamos enviando leyes al Congreso para que haya más transparencia. Estamos haciendo esfuerzos de digitalización porque mientras más digitalizas, menos contacto entre personas hay que favorece una potencial corrupción. Estamos creando oficinas de integridad en todos los ministerios, estamos poniendo códigos de ética, estamos invitando a que la gente haga denuncias alrededor del tema, y seguimos avanzando alrededor de eso. Claro, no resolvemos la corrupción de la noche a la mañana porque el sistema tiene todavía partes que siguen sirviendo a esa red de corrupción. Y cuando lo describían en términos de dinero en la campaña, hablaban de más o menos un 40% del presupuesto que estaba destinado a que la maquinaria corrupta siguiera funcionando. ¿Cómo no? Era lo que costaba. Estas acciones preventivas que se pueden hacer desde el Ejecutivo mientras se recupera el Ministerio Público, ¿se puede ver ya 18 meses después algún impacto en términos de recuperación, en términos de lo que se puede recuperar en el mismo presupuesto, quiero decir? En términos de que recursos que no estaban disponibles porque servían para aceitar al monstruo, ahora lo están. Usa los ejemplos que te di de comparación. ¿A dónde se iba el dinero del Ministerio de Salud? Porque no se iba a comprar medicinas, no se iba a comprar equipamiento, no se iba a construir puestos de salud. El dinero que se iba a educación no se iba a invertir en nuevas escuelas, a poner comida caliente para los niños. Se creó un seguro médico que era una de las más grandes estafas. Nosotros ahora estamos trabajando junto con él, la ministra y el ministro de Salud, se pusieron en conjunto y hay todo un programa de salud escolar que no le cuesta nada al Estado. O sea, ¿qué es lo que te puedo decir? ¿Dónde se empieza a ver? Se empieza a ver en que empiezas a ver que las instituciones están entregando productos. Estamos sacando a poblaciones como Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, Colotenango, estamos llegando a esos que son de los municipios más pobres del país y estamos sustituyendo todos los pisos de tierra en ese municipio por piso de cemento, porque es una de las intervenciones más efectivas contra la enfermedad, contra la desnutrición, contra la pobreza, y no es únicamente el piso de cemento, se ponen filtros de agua para que la gente no tenga más infecciones intestinales, cocinas adaptadas, ahorradoras, para que no haya cocinas llenas de humo donde los niños, es decir, se apoya en huertos, etcétera. En esos municipios, donde tú tienes un municipio donde la gente vivía en condiciones de extrema pobreza y hoy todas las familias tienen piso de cemento. Eso es un enorme cambio. Y eso está pasando porque el dinero lo estamos utilizando en llevar esas respuestas. Las becas, el programa de becas que tenemos ahora, es un programa de becas, 250 millones de quetzales que se pusieron solo para las becas. Tenemos el mayor programa de acceso a la vivienda con créditos que antes no existían. Esos programas no existían porque ese dinero se iba ¿a dónde? Claro. Al bolsillo de los corruptos.
Trasladándonos al ámbito institucional, el año 26 es absolutamente crucial. Sentimos de nuevo que nos jugamos el futuro en términos institucionales y lo que va a ocurrir el año entrante. No solo es la elección no solo es el cambio de la fiscal general, es el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Contraloría General de Cuentas, Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Se tiene lo que hace falta para que los cambios en esas instituciones sean positivos? Yo te puedo decir algo que creo que todos podemos constatar. Y es que en el curso de los últimos 18 meses, la cuota de poder que tenía estas élites político-criminales mediante las cuales controlaban las estructuras del Estado, en el sistema judicial, a través de los partidos políticos, etcétera, se han ido debilitando. Y yo creo que todos sabemos los datos de las candidaturas asociadas de manera directa a estos grupos corruptos que ni siquiera pudieron entrar a las listas para ser considerados. Podemos ver la manera como en el Colegio de Abogados resulta que ganan las fuerzas que están precisamente posicionadas en contra de estos ejercicios. Cómo poco a poco ese poder que antes se consideraba casi inevitable se va replegando y no es que se resuelva todo de la noche a la mañana y tengamos de repente un sistema lleno de niños de primera comunión, pero el sistema se va recuperando. Y eso es lo que nosotros estamos viendo y eso es lo que yo creo que está sucediendo. Claro, ¿qué nos falta? Nos falta que haya más gente, profesionales, decentes, que se tiren al ruedo y decidan dar una alternativa, diciendo aquí está, los hay y por eso se ha logrado generar. Se sentó el ejemplo de la planilla. Por eso los hay y por eso se ha logrado avanzar. Pero necesitamos que haya más, necesitamos que haya más determinación y necesitamos que la gente lo vea claro y decida si es cierto, podemos votar de una manera distinta, no tenemos por qué irnos por los corruptos de siempre. Y eso está pasando. Entonces ahora lo que necesitamos es un mayor nivel de organización consciente de los distintos sectores de la sociedad, sectores en la sociedad civil, en la academia, empresariales, etcétera. Todos aquellos que hayan decidido que efectivamente necesitamos salir de esa maraña de la corrupción, que se empiecen a organizar alrededor de apoyar procesos donde haya candidaturas decentes y lograr que eso es lo que vaya ocurriendo. Porque del otro lado siguen intentando tratar de hacer todo lo que pueden para copar a la institucionalidad del Estado. Van perdiendo poder, no lo van logrando hacer. Se han ido empequeñeciendo, pero es necesario hacer una campaña de organización ciudadana alrededor de lograr que de estos eventos que vamos a tener el año 2026 tengamos el mejor resultado posible para confirmar ese punto de inflexión del que hablamos desde el comienzo. ¿Cómo está tu relación con el Congreso, pero particularmente con la bancada? ¿Y cuál fue tu reacción ante la noticia de la creación de un nuevo partido? Mira, ahí había un diálogo que venía sucediendo en donde mi posición personal era, me parece que esto no tiene mucho sentido en este momento, pero si va a pasar, tiene que pasar de una manera en donde mantengamos la capacidad de trabajar unidos como un bloque dentro del Congreso de la República. Y lo que ha sucedido es que el grupo que se ha separado, porque está ahora ya construyendo una nueva identidad, ha manifestado su compromiso para mantenerse claramente en el apoyo, o sea, el bloque de 23 diputados que respaldan al Congreso de la República como bloque oficialista sigue existiendo, solo que ahora está dividido en dos bloques que mantienen su determinación de seguir apoyando al gobierno
y que tienen pero que ahorita ya no tienen una identidad. Y ya se verá, pero cuando desaparezca el incentivo de mantener cancelado al partido Semilla en el Ministerio Público y retorne a la normalidad, digamos, habrán dos partidos políticos. Probablemente, no sabemos. Y es un tema en donde yo creo que ahorita, para nosotros lo importante es, y así es como lo están manejando, es tener un consenso alrededor de una agenda legislativa. Digamos, hay una bancada semilla, que es la bancada a través de la cual el gobierno maneja los temas dentro del Congreso de la República. Hay una bancada raíces que son aliados y comprometidos con la agenda de trabajo dentro del Congreso de la República, y entre ellos dos hay una dinámica de trabajo para seguir respaldando al gobierno. Lo que suceda en el momento electoral, eso ya es otro tema. Sí, bueno, claro, yo lo pregunto también porque nos preocupa el futuro, pero para hacerte una de las últimas preguntas con respecto al futuro es... Te digo algo, el futuro no va a ser dividir. Claro. El futuro se va a hacer de sumar y de multiplicar. Y eso es algo que para la sostenibilidad de este proceso tenemos que tener muy claro. En las próximas elecciones hay que sumar y multiplicar fuerzas. Es que ese es precisamente para mí el punto. Yo quiero hacerte una pregunta muy... Tú vas a saber perfectamente de dónde viene esta pregunta, pero para mí es absolutamente esencial y no nos la hacemos con frecuencia. Guatemala tiene una serie de indicadores, de evaluaciones, a cuál más catastrófica, que nos anuncian, y nos lo vienen anunciando desde hace mucho tiempo, de que este país ya no debería de tener viabilidad, que deberíamos de estar quebrados, que debería de ser un estado fallido, que el sistema ya no daba para más, que 2023 iba a ser su momento de absoluto quiebre, sobre todo visto lo visto cuando ya la apariencia y la formalidad democrática ya se convirtieron abiertamente en un enemigo y en un obstáculo para la consolidación de ese régimen autoritario, bastante sui generis por otro lado, porque no lo amparaba ninguna ideología, sino era la pura mafia, digamos. Totalmente. Y digamos, los pronósticos más horribles parecía que finalmente se iban a cumplir en 2023, y no se cumplieron. ¿Por qué las cosas no están peor? Cuando uno se aleja 2 pasos y deja por un lado la minucia coyuntural, los detalles y quién dijo qué, y tratas de ofrecer y aquí te pido un poco que te quites tu sombrero de presidente y te pongas un poco el de analista y el de sociólogo. Cuando te alejas 2 pasos de esa realidad, yo veo, por ejemplo, hitos en una larga historia de democratización que viene del 85 y que encuentra otro pico en el 96 y que se van acumulando capacidades sociales para la defensa de la democracia, etc. ¿Qué pasa digamos, debería estar yo esperanzado por estar viendo esas capacidades acumuladas a lo largo del tiempo, que son las que finalmente los tienen aquí y que son las que previenen que se cumplan los peores pronósticos? Yo creo que sí. ¿Hay razones para el optimismo? Es otra forma de preguntarte esto. Yo creo que definitivamente, si no, además no me hubiera dedicado a esto. Claro. Lo que pasa es que... Sería horrible que precisamente fueras tú el que nos dijera lo contrario. Al contrario, yo estoy convencido de que en Guatemala tenemos las condiciones para realmente encontrar y avanzar en esa nueva ruta de la que estamos hablando. Yo creo que es maravilloso la forma como la ciudadanía se apropió de las instituciones democráticas y decidió defenderlas en el año 23. Y eso estaban defendiendo a la institucionalidad democrática. Y eso es algo que ahorita tiene sorprendido, que no nos debe sorprender a nosotros. Ahorita alrededor del mundo, la gente, los demócratas del mundo, en un mundo que está cada vez más entreverado por autoritarismos de distinto tipo, créeme que ven a Guatemala y lo ven como fuente de esperanza, porque dicen, aquí están pasando cosas que son importantes para la democracia, no únicamente para Guatemala. Lo decía Fiallo en la presentación del libro
en la Filwa. Él lo veía desde su posición en la Organización de Estados Americanos. Esta batalla por la democracia en Guatemala trasciende Guatemala. Y yo creo que en Guatemala hay una serie de condiciones que nos permite ser optimistas, pero optimistas en el sentido de que tenemos que ponernos a trabajar y tenemos que ponernos a trabajar muy duro. Si se mantiene esa determinación de no ceder al autoritarismo, de defender los principios democráticos, al mismo tiempo que se reconoce que tenemos que hacer una enorme construcción democrática, porque esta es una democracia en estado de construcción. Las condiciones económicas que tenemos en este momento, potencialmente, la ubicación dentro del escenario regional, el papel que podemos jugar, esto puede ser un punto de partida para, si unimos ese componente económico con el componente político y logramos mantener una democracia funcional que además crece. Por eso la apuesta por el tren, por los puertos, sí, por el ferrocarril, por los aeropuertos, porque tenemos que empezar a generar las condiciones en que podamos aprovechar eso, generar empleo y generar bienestar. Porque tu respuesta, presidente, ante el golpismo ha sido precisamente: al golpismo le vamos a responder con obras. Pero sí, es un reto tremendo. No digo que no es importante lo que has enumerado, pero es un reto tremendo en el sentido de que van a ser esas obras finalmente, si entiendo la tesis bien, la que nos van a prevenir que cuando venga el río revuelto de la campaña electoral del 27 y nos llenemos de ofertas demagógicas populistas detrás de las cuales se esconden los colmillos del autoritarismo, los resultados de este gobierno son los que marcarán la diferencia en términos electorales. La gente decidió darle la espalda al cinismo que llevaba a todo el mundo a votar por cualquier cosa, porque igual no va a cambiar nada. Y se permitió dar un voto a la esperanza de que podemos ser mejores. Ese podemos ser mejores tiene que ser demostrado por un gobierno, mi gobierno, que cuando termine puede darse la vuelta y decir: miren, aquí está lo que podemos hacer si verdaderamente lo hacemos. Y vamos a tener, esa es mi convicción, la demostración en obra pública. No vamos a haber resuelto los problemas del país que no se resolvían en 400 años, pero vamos a haber demostrado que cuando tienes un gobierno que gobierna con sentido ético y con una visión de desarrollo, las diferencias van a ser brutales en términos de condiciones para las escuelas, en términos de acceso a la salud, en términos de programas de vivienda, en términos de acceso a crédito para los agricultores, en términos de programas de apoyo social. Y eso debería ser la justificación para que la gente diga: ah, sí es cierto, si no dejamos que los ladrones regresen, el país puede ir saliendo adelante, y que eso justifique la confianza de las personas en cualquier opción política que proponga una visión. Tenemos que seguir trabajando sin caer en la corrupción para lograr más desarrollo y lograr salir adelante. Dos preguntas para terminar. Una que es personal y que es medio cajonera, es como medio de estas que tenés siempre ahí, que siempre hay que preguntar, pero digamos, a la luz de esta conversación que hemos tenido, creo que arroja luces distintas a una pregunta que suele ser cajonera, y es cómo quisiera ser recordado. Yo quisiera ser recordado como el presidente que cumplió con sus promesas y que efectivamente gobernó, lideró un gobierno de gente honrada, que construyó obra pública y que justificó que la gente vuelva a creer en la posibilidad de tener una reunión entre la ética y la política y un sistema de partidos políticos limpios.
Y la otra tiene que ver con Guatemala y es si tuvieras que hacer un ejercicio de casi de... ¿Es lo mismo de profeta, de poeta o de soñador o de, digamos, de imaginar, de un ejercicio de imaginación? Que puede ser cómo la ves sobre la base de la realidad, sobre la base de lo que te arroja el presente en este momento, pero también cómo quisieras verla. Es decir, se permite también a Guatemala dentro de 20 años. Mira, yo he visto nuevamente, porque como me gusta la historia, me gusta ver, países que en 30 años han cambiado su destino, en 40 años han cambiado su destino. Corea era un país que en 1950 tenía indicadores de desarrollo similares o peores a los nuestros y dio un salto cualitativo. Y hay ejemplos que podríamos hablar de países que en determinado momento logran romper los ciclos, los círculos viciosos, digamos, de sus relaciones políticas y económicas y encuentran ese encaje en un proceso virtuoso que los hace salir adelante. Yo estoy convencido, Guatemala tiene un potencial enorme, la gente en Guatemala es creativa, es trabajadora, la riqueza cultural que tenemos puede ser fuente de muchísimas oportunidades para el futuro. La ubicación que tenemos puede ser estratégica si invertimos en ella. Si invertimos en educación, si invertimos en salud, en el capital humano, y entonces seguimos siendo atractivos para que venga a invertir distinto tipo de empresas, se genera trabajo, se genera creatividad, la gente deja de tener que salir huyendo del país porque no tiene nada que ofrecerle y escoge quedarse acá porque aquí puede hacer una vida digna. Ese país es posible, ese país lo podemos construir y lo tenemos alrededor, hemos visto ejemplos en distintos lugares del mundo. ¿Por qué seguir pensando que Guatemala no puede llegar ahí? Podemos, pero tenemos que tomar las decisiones correctas. Presidente Arévalo, muchas gracias por esta conversación. Yo esperaría que pasado un tiempo hagamos una segunda vuelta con el paso de los meses y que tengamos estas conversaciones que no son necesariamente sobre ese término que acabo de usar hace un momento, la minucia coyuntural, sino que son importantísimas también, sino sobre estos largos trazos también, ¿no? Sobre esa mirada más de... Así que muchísimas gracias por estar aquí. De nada, Arnoldo, un gusto. Por estar en Cantafixia. Un gusto y seguiremos platicando. Y a ustedes, suscríbanse como siempre al canal, pínchenle a la campanita. Ya saben que aquí estamos. Y yo nada más quiero anunciar además que los pasados presentes vienen pronto y me estoy comprometiendo aquí en Catafixia a partir también de esta conversación que tuvimos hoy. Muchas gracias.